¿Mi nombre no importa? Lo que importa es la verdad detrás de cada caso. Esta es la historia de cómo descubrí que alguien puede vivir una mentira durante 25 años. Bienvenido a Tras la Pista. Todo comenzó con una llamada que cambiaría mi comprensión sobre la identidad humana. Elena Morales, de 52 años, me contactó desde Valencia con una historia que parecía imposible. Mi marido ha desaparecido, me dijo con voz temblorosa. Pero cuando fui a la policía a reportarlo, me dijeron algo que no entiendo. Me dijeron que el hombre con quien he estado casada durante 25 años, nunca existió. Elena me explicó que había ido a la comisaría local para reportar la desaparición de su esposo, Miguel Hernández Ruiz. Llevaba fotografías, documentos de matrimonio, facturas a su nombre. Pero cuando los oficiales verificaron su información, descubrieron algo imposible. No había registro de nacimiento para Miguel Hernández Ruiz. No había número de seguridad social. No había historial médico, educativo o laboral. Según todos los registros oficiales, el hombre con quien Elena había compartido un cuarto de siglo simplemente no existía. ¿Cómo puede alguien vivir 25 años sin existir oficialmente?, me preguntó Elena. ¿Con quién he estado casada todo este tiempo? Acepté el caso inmediatamente. Lo que descubriría desafiaría todo lo que creía saber sobre la identidad. Elena me invitó a su casa en Valencia para mostrarme evidencias de la vida que había compartido con Miguel. Lo que vi era el retrato de un matrimonio completamente normal. Fotografías de vacaciones, certificados de matrimonio, facturas de servicios públicos, cuentas bancarias conjuntas. Durante 25 años, Miguel había sido un padre amoroso para los dos hijos de Elena de un matrimonio anterior y un esposo dedicado. Miguel trabajaba como técnico en reparación de electrodomésticos. Tenía su propio taller pequeño, clientes regulares, una reputación sólida en la comunidad. Pagaba impuestos, tenía seguro de auto, votaba en las elecciones. Era el hombre más normal del mundo, me confesó Elena. Trabajador, honesto, tranquilo. Nunca pensé que pudiera haber algo extraño en él. Le pregunté a Elena si Miguel había mostrado algún comportamiento sospechoso recientemente. Ella me contó que en las últimas semanas había estado más nervioso de lo usual, recibía llamadas telefónicas que lo ponían tenso, y había comenzado a hablar sobre hacer un viaje para resolver asuntos del pasado. La última vez que lo vi, me dijo que tenía que arreglar algo que había estado evitando durante años, recordó Elena. Pensé que se refería a algún problema de trabajo. Lo que Elena no sabía era que Miguel había estado huyendo de algo mucho más complejo que problemas laborales. Comencé mi investigación visitando el taller de Miguel. Sus vecinos comerciales lo conocían como un hombre trabajador y confiable, pero nadie sabía mucho sobre su vida personal antes de llegar a Valencia hace 25 años. Apareció un día buscando local para rentar, me contó el propietario del edificio. Pagaba siempre en efectivo, por adelantado. Nunca causó problemas. Miguel había llegado a Valencia en 1998 con suficiente dinero para establecer su negocio y casarse con Elena un año después. Pero nadie recordaba de dónde venía exactamente. Sonido de búsqueda en archivos. Revisé todos los documentos que Miguel había usado para establecer su vida en Valencia. Su certificado de matrimonio tenía un número de DNI que no correspondía con ningún registro oficial. Sus documentos de negocio estaban respaldados por referencias de empleadores anteriores que, cuando investigué, nunca habían existido. Miguel Hernández Ruiz había construido una identidad completamente falsa, pero tan convincente que había funcionado durante 25 años. La pregunta era, ¿quién era realmente el hombre que Elena conocía como su esposo? Lo que descubriría a continuación revelaría una historia de supervivencia que comenzó décadas antes de que Elena lo conociera. Decidí expandir mi búsqueda usando las pocas pistas reales que tenía. Miguel tenía una cicatriz distintiva en la mano derecha y un acento muy sutil que Elena había notado pero nunca había cuestionado. Comencé a buscar en archivos de periódicos de toda España, buscando casos de personas desaparecidas o fugitivos que pudieran coincidir con la descripción física de Miguel. Después de días de búsqueda, encontré algo. En el archivo del diario ABC de Sevilla, había un artículo de 1997 sobre un caso de corrupción en el ayuntamiento local. Entre los investigados aparecía un testigo clave que había desaparecido antes del juicio. El hombre se llamaba Antonio Delgado Martín, contador del ayuntamiento que había descubierto un esquema de malversación de fondos. Había cooperado con las autoridades hasta que comenzaron a recibir amenazas. Una semana antes de testificar,
Antonio había desaparecido. La fotografía del periódico mostraba a un hombre que se parecía notablemente a Miguel, pero 25 años más joven. La cicatriz en la mano derecha era visible en la imagen. Contacté al periodista que había cubierto la historia, Javier Ruiz, quien aún trabajaba para el ABC. Lo que me contó cambió completamente mi comprensión del caso. Miguel Hernández Ruiz no era solo una identidad falsa. Era una identidad de protección. Javier Ruiz recordaba perfectamente el caso de Antonio Delgado. Era un hombre honesto que se encontró en una situación imposible, me explicó. Había descubierto que varios funcionarios del ayuntamiento habían estado desviando fondos destinados a proyectos sociales durante años. Antonio había recopilado evidencia detallada, documentos falsos, transferencias bancarias sospechosas, contratos inflados. Su testimonio habría enviado a varias personas poderosas a la cárcel. Comenzaron las amenazas casi inmediatamente, continuó Javier. Primero llamadas telefónicas anónimas, luego intimidación directa. Alguien puso una bomba falsa en su coche. Le dejaron fotos de su familia con mensajes amenazantes. Las autoridades ofrecieron protección, pero Antonio sabía que el esquema de corrupción involucraba a personas con conexiones en el sistema judicial y policial. No sabía en quién confiar. La última vez que hablé con él, me dijo que había encontrado una manera de desaparecer, recordó Javier. Dijo que prefería vivir como nadie que morir como Antonio Delgado. Una semana después, Antonio había desaparecido completamente. Su coche fue encontrado abandonado en un parking de Madrid. No había cuerpo, no había nota, no había rastro. El caso había quedado sin resolver, y los funcionarios corruptos habían evitado el juicio por falta del testigo principal. Investigué cómo alguien podría crear una identidad completamente nueva en 1998. Contacté a un experto en seguridad de documentos, Carlos Mendoza, quien me explicó el proceso. En los años 90, antes de los sistemas digitales modernos, era posible pero muy difícil, me dijo Carlos. Requería conocimiento especializado, conexiones y mucho dinero. Para crear la identidad de Miguel Hernández Ruiz, Antonio habría necesitado un certificado de nacimiento falso basado en registros de alguien que había muerto joven. Documentos educativos que respaldaran una historia profesional creíble. Referencias laborales de empresas que existieran pero no mantuvieran registros detallados. Y lo más importante, tiempo para establecer un historial gradual de la nueva identidad. Lo más impresionante, continuó Carlos, es que mantuvo la identidad falsa durante 25 años sin ser detectado. Eso requiere disciplina extraordinaria y conocimiento profundo de cómo funcionan los sistemas burocráticos. Antonio no solo había creado Miguel Hernández Ruiz en el papel. Había vivido como Miguel, pensado como Miguel, amado como Miguel. La pregunta era, después de 25 años, ¿quién era realmente? ¿Antonio o Miguel? Profundicé en los registros financieros para entender cómo Antonio había financiado su nueva vida. Lo que descubrí fue otra capa de la historia. Según los registros del caso de corrupción original, habían desaparecido 2.3 millones de euros de fondos públicos. Las autoridades asumieron que los funcionarios corruptos habían escondido el dinero, pero nunca lo encontraron. Antonio, como contador del ayuntamiento, había tenido acceso completo a todas las cuentas. Mi teoría era que no solo había descubierto la corrupción, sino que había tomado evidencia del dinero robado antes de desaparecer. Revisé los registros financieros de Miguel Hernández Ruiz desde 1998. Su taller de reparaciones había sido rentable, pero no lo suficiente para explicar su estilo de vida cómodo. Sin embargo, había hecho varias inversiones exitosas a lo largo de los años que habían proporcionado ingresos adicionales. Elena me confirmó que Miguel siempre había sido cauteloso con el dinero, pero nunca habían tenido problemas económicos. Decía que había aprendido a invertir bien cuando era joven, recordó. Miguel había usado el dinero robado no para vivir lujosamente, sino para mantener una vida normal y segura durante 25 años. Elena me mencionó las llamadas extrañas que Miguel había estado recibiendo antes de desaparecer. Obtuve los registros telefónicos de su línea y rastreé los números. Las llamadas venían de Sevilla. Específicamente, de un bufete de abogados que representaba a uno de los funcionarios originalmente investigados por corrupción. Contacté discretamente al bufete y descubrí que estaban investigando el caso antiguo como parte de un nuevo juicio civil. Alguien había estado haciendo preguntas sobre Antonio Delgado y su paradero. Eduardo Vázquez, uno de los funcionarios originales,
había salido de la cárcel después de cumplir una sentencia por otros cargos menores. Estaba demandando al ayuntamiento por daños a su reputación, alegando que había sido falsamente acusado debido a evidencia fabricada por Antonio. Para ganar el caso, Vázquez necesitaba probar que Antonio había mentido en su testimonio original o que había robado el dinero él mismo. Sus abogados habían estado buscando a Antonio durante meses. Había contratado a un investigador privado que había logrado rastrear pistas hasta Valencia. Las llamadas a Miguel habían sido intentos de confirmar su verdadera identidad. Miguel había huido porque sabía que su pasado finalmente lo había alcanzado. Elena recordaba que Miguel había mencionado resolver asuntos del pasado antes de desaparecer. Basándome en mi investigación, sospeché que había regresado a Sevilla para enfrentar la situación. Viajé a Sevilla y comencé a buscar en hoteles, pensiones y alquileres temporales. Después de 2 días, encontré a un recepcionista de hotel que recordaba a un hombre que coincidía con la descripción de Miguel. Se registró hace una semana usando una identificación que parecía falsa, me dijo el recepcionista. Pagó en efectivo y preguntó direcciones específicas en el centro de la ciudad. Las direcciones incluían el juzgado local, el bufete de abogados de Vázquez, y el cementerio municipal donde estaba enterrada la madre de Antonio Delgado. Visité el cementerio y hablé con el cuidador. Un hombre que coincidía con la descripción de Miguel había visitado la tumba de Rosa Delgado 3 días antes. Estuvo allí durante horas, me contó el cuidador. Lloraba y hablaba con la tumba como si se estuviera disculpando por algo. Miguel había regresado a Sevilla no solo para enfrentar a sus perseguidores, sino para reconectarse con quien había sido antes de convertirse en otra persona. Rastreé a Miguel hasta el juzgado de Sevilla, donde había programado una reunión con el fiscal que había manejado el caso original en 1997. Llegué justo cuando salía de una reunión de 3 horas. Lo reconocí inmediatamente, aunque 25 años habían cambiado su apariencia. Era definitivamente el hombre de las fotografías de Elena, pero había algo diferente en él. Parecía como si estuviera llevando un peso que finalmente estaba listo para soltar. ¿Antonio Delgado?, le pregunté cuando se acercó a su coche. Se detuvo, se volvió hacia mí, y por primera vez en 25 años, sonrió con su verdadero nombre. Hacía mucho que nadie me llamaba así, respondió. Antonio me explicó que había decidido volver voluntariamente para testificar en el nuevo caso. Había guardado copias de toda la evidencia original y estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de su desaparición. Miguel Hernández Ruiz me dio 25 años de vida que Antonio Delgado nunca habría tenido, me confesó. Pero ya es hora de que Antonio termine lo que empezó. Después de un cuarto de siglo escondido, Antonio estaba listo para reclamar su verdadera identidad. Antonio accedió a contarme toda la historia antes de su testimonio formal. Nos sentamos en un café cerca del juzgado, y por primera vez en 25 años, habló como Antonio Delgado. Cuando descubrí la corrupción, pensé que estaba haciendo lo correcto reportándolo, comenzó. No me di cuenta de cuán profundo llegaba el problema o cuántas personas poderosas estaban involucradas. Las amenazas habían escalado rápidamente. Alguien había entrado a su apartamento y había dejado fotos de su familia con cruces rojas marcadas sobre sus caras. Su hermana había sido seguida. Su sobrino había sido amenazado en la escuela. La policía me aseguró que me protegerían, pero luego descubrí que el comisario local estaba recibiendo pagos de los mismos funcionarios que yo estaba investigando. Antonio había tomado una decisión desesperada. Usando su acceso como contador, había transferido los 2.3 millones de euros robados a una cuenta temporal, luego había eliminado todos los registros de las transacciones originales. No lo robé para mi beneficio, me explicó. Lo tomé para asegurarme de que no pudieran usarlo para comprar más protección o huir del país. Antonio había desaparecido no solo para proteger su vida, sino para asegurar que la evidencia de corrupción no fuera destruida. Le pregunté a Antonio sobre Elena y su familia en Valencia. ¿Cómo había podido construir una relación real basada en una mentira? Al principio, Miguel era solo una actuación, admitió Antonio. Pero cuando conocí a Elena, todo cambió. Ella me hizo sentir como si pudiera ser una persona buena nuevamente. Antonio me explicó que había llegado a Valencia con la intención de solo esconderse temporalmente. Pero Elena y sus hijos le habían dado algo que no esperaba, una familia verdadera. Con el tiempo, Miguel se convirtió en más real que Antonio había sido nunca, me confesó. Elena conoce al hombre verdadero que hay dentro de mí, incluso si no conocía mi nombre real.
Durante 25 años, había enviado dinero anónimamente a organizaciones benéficas y había ayudado secretamente a las familias que habían sido dañadas por la corrupción original. El dinero robado había sido usado para reparar parte del daño que los funcionarios corruptos habían causado. Elena me enseñó que el amor puede transformar a alguien, reflexionó Antonio. Miguel Hernández Ruiz se convirtió en el hombre que Antonio Delgado siempre quiso ser. Su identidad falsa había revelado su verdadero carácter. Acompañé a Antonio al juzgado para su testimonio. Después de 25 años, estaba listo para contar la verdad completa sobre el esquema de corrupción y su desaparición. El fiscal, ahora cerca de la jubilación, recordaba perfectamente el caso. Pensamos que estabas muerto, le dijo a Antonio. Tu testimonio habría resuelto todo hace décadas. Antonio presentó toda la evidencia que había preservado, documentos originales, copias de transferencias bancarias, grabaciones de conversaciones amenazantes que había hecho secretamente antes de huir. La evidencia era devastadora. No solo confirmaba la corrupción original, sino que revelaba una red aún más amplia de actividad criminal que había continuado durante años después de su desaparición. Eduardo Vázquez, el funcionario que había iniciado la nueva investigación, se encontró enfrentando cargos adicionales mucho más serios de los que había anticipado. Su demanda civil se convirtió en una admisión de culpabilidad. La verdad que Antonio había protegido durante 25 años finalmente había salido a la luz. Contacté a Elena para informarle que había encontrado a su esposo y que estaba seguro. La reunión en Valencia fue una de las escenas más emotivas que había presenciado en mi carrera. Elena lo abrazó como si no hubiera estado ausente un solo día. No me importa cómo te llames, le dijo. Eres el mismo hombre del que me enamoré. Los hijos de Elena, ahora adultos, habían crecido considerando a Miguel como su padre real. Cuando les explicó su verdadera historia, su respuesta fue de comprensión y apoyo. Nos protegiste de peligros que ni siquiera sabíamos que existían, le dijo su hijo mayor. Has sido el mejor padre que podríamos haber pedido. Antonio decidió mantener legalmente el nombre de Miguel Hernández Ruiz, pero ahora con documentación apropiada y oficial. Las autoridades, reconociendo las circunstancias extraordinarias de su caso, facilitaron el proceso de regularización de su identidad. Después de 25 años, había encontrado una manera de ser tanto Antonio como Miguel. Antonio trabajó con las autoridades para devolver el dinero que había tomado en 1997. Durante 25 años, había mantenido registros meticulosos de cada euro gastado y había preservado la mayor parte del dinero original. Los 2.3 millones de euros, con intereses calculados, fueron devueltos al Tesoro Público. El dinero fue destinado específicamente a los proyectos sociales que habían sido originalmente defraudados. Nunca lo consideré mi dinero, explicó Antonio. Era evidencia que estaba protegiendo hasta que fuera seguro devolverla. Su cooperación y el regreso voluntario del dinero resultaron en inmunidad completa por cualquier cargo relacionado con su desaparición original. Las autoridades reconocieron que Antonio había actuado para proteger evidencia vital y que había usado el dinero de manera responsable para reparar daños a la comunidad. Eduardo Vázquez y varios funcionarios adicionales fueron arrestados basándose en la evidencia que Antonio había preservado. El caso se convirtió en el mayor escándalo de corrupción en la historia de Sevilla. La justicia que había sido demorada durante 25 años finalmente había llegado. 6 meses después, visité a Antonio y Elena en Valencia. Había decidido mantener su taller de reparaciones, pero ahora también trabajaba como consultor para ayudar a detectar fraude en organizaciones públicas. Miguel me enseñó a ser un hombre mejor, me dijo Antonio. Ahora Antonio puede usar esas lecciones para ayudar a otros. Elena había procesado completamente la revelación sobre la verdadera identidad de su esposo. Había vivido con 2 hombres durante 25 años sin saberlo, reflexionó. Pero ambos eran la misma persona en donde realmente importaba. La familia había crecido más fuerte a través de la experiencia. Los hijos de Elena estaban orgullosos de la valentía que su padre había mostrado tanto al exponer la corrupción como al regresar para enfrentar la verdad. Antonio había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia, esperando ayudar a otros que se encuentran en situaciones similares de corrupción y amenazas. Aprendí que puedes cambiar tu nombre, pero no puedes escapar de quien realmente eres, me confesó. Había encontrado una manera de integrar todas las partes de su identidad en una vida auténtica. Un año después,
El caso de corrupción había resultado en múltiples condenas y reformas significativas en los sistemas de supervisión gubernamental. Antonio se había convertido en un símbolo de integridad y valentía cívica. Su historia había demostrado que la identidad es más que un nombre o documentos oficiales. Es las acciones que tomamos, las personas que amamos, y los principios por los que estamos dispuestos a sacrificarnos. Miguel Hernández Ruiz me salvó la vida, me dijo Antonio durante nuestra última conversación. Pero Antonio Delgado salvó mi alma. Este caso me enseñó que la verdad puede ser más compleja que los hechos. Antonio había vivido una mentira para proteger una verdad más grande. Y a veces, convertirse en otra persona es la única manera de descubrir quién realmente eres. Las identidades pueden ser creadas, modificadas o escondidas. Pero el carácter verdadero siempre encuentra una manera de manifestarse. 25 años de vida como otra persona no habían cambiado quién era Antonio fundamentalmente. Solo le habían dado la oportunidad de convertirse en la mejor versión de sí mismo. Yo sigo aquí, desenredando las mentiras que protegen verdades. Esto fue Tras la Pista.